Señoras y señores, buenos días. Bienvenidos todos y todas a mi canal, su canal, La Opinión de Roberto Payano. Gracias por continuar suscribiéndose, compartiendo, comentando, dando algún me gusta cuando realmente les gusta, activando la campana de las notificaciones. Gracias por seguir acompañándome en La Opinión de Roberto Payano. Quiero iniciar una pequeña serie llamada En la República Dominicana, Cuba tiene quien le escriba. Esto a propósito de que tenemos una pequeña preocupación. El exilio cubano enemigo de Cuba, porque todos saben que se ha avanzado mucho a pesar de los pesares, a pesar de las conspiraciones de los enemigos, empezando por el imperio vecino. Ya no hay un solo exilio. No todos los cubanos que se fueron son terroristas que quieren volver a Cuba a poner bombas, a tumbar el socialismo a la buena o a la mala. Hay un exilio económico que por cualquier razón, reencuentro familiar, que siempre lleva a Cuba en el corazón. Y Cuba le ha pagado cambiando alguna consigna. Por ejemplo, bienvenidos a La Habana, la capital de todos los cubanos, no importa dónde estén. Sin embargo, una parte del peor exilio se está reagrupando en la República Dominicana. Siempre han sido pocos, mucho menos que los amigos de Cuba y de su revolución. Siempre han sido muy pocos. Pero en los últimos días, a raíz de este 11 de julio para acá en Cuba y estos intentos de armar agresiones contra la revolución, se están reagrupando ayudados por tres tipos de exilio. Ojalá las autoridades dominicanas no se sigan haciendo los sinvergüenza y tomen nota de esta situación. Los cubanos enemigos de Cuba que se están movilizando en la República Dominicana en contra del gobierno de Cuba son tan pocos tradicionalmente que están siendo reforzados por turistas colombianos. Precisamente ahora con estos chismes de Haití, Colombia y Estados Unidos. ¿Qué te parece? ¿Qué coincidencia? Y están siendo reforzados también por ese exilio que trae dinero de Miami para que se movilicen. Y por otros exiliados de otros países de Sudamérica. Esto lo digo con elementos de causa, sin fanatismo ideológico, sino porque los vimos en las recientes visitas con que intentaron molestar algunas embajadas en América Latina. Estaban siendo reforzados por nacionales de esos otros países y la República Dominicana no ha sido la excepción en ese plancito. Esta pequeña serie que se llama En la República Dominicana, Cuba tiene quien la escriba. Quiero iniciarla con un escrito del profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, licenciado Francisco Luciano, que se titula La Revolución Cubana se cae el año que viene, entre comillas, ¿verdad? Él está citando. Pasamos a leer el artículo del profesor Francisco Luciano. Desde siempre, la lucha de los pueblos ha sido porque las cosas mejoren. Eso ocurre en el seno de todo conglomerado. Es la actitud más humana de los humanos. Es legítimo que la gente aspire al disfrute de más progreso, bienestar y democracia. Es lo que da sentido a la existencia humana y a sus instituciones dedicadas al bien común. El pueblo cubano no actúa distinto a los demás pueblos del mundo.
cuando de defender la causa de su bienestar se trata. Es lo que explica que haya resistido como ningún otro pueblo de América un bloqueo económico que le impide competir en iguales condiciones que a otras naciones en las relaciones comerciales. El libre mercado y hasta el derecho de integración se le ha negado a Cuba para dañar su imagen, su modelo social y político de carácter único en el continente, construido bajo su legítima y libérrima decisión. Desde que derrocaron la dictadura de Fulgencio Batista y desterraron de su territorio el dominio de una oligarquía embosada por potencias extranjeras, los cubanos inclinaron la balanza a mantener su derecho soberano y a su dignidad frente a la disyuntiva que se les planteó de renunciar a esta a cambio de no ser torpedeado su acceso al comercio con las demás naciones del mundo. El asunto no es complicado de entender. Inspirados en el pensamiento y el liderazgo de José Martí, el pueblo cubano enfrentó con bravura la colonización española hasta lograr diezmarla y hacerla recular, con tan amargo destino que la naciente potencia norteamericana se hizo presente y ató su destino a la denominada enmienda Platt, que subordinaba sus decisiones propias a la voluntad del gobierno de Estados Unidos. Así, Estados Unidos se abrogó el derecho de anular decisiones que a los cubanos competían adoptar, llegando a anular elecciones, destutanar gobiernos para imponer a serviles a la Casa Blanca. Así se mantuvo la cosa por un buen rato. La isla poco a poco se fue convirtiendo en un gran cabaret o lugar de spa donde se pretendía refugiar la mafia en decadencia que ya no era bienvenida en tierra continental. Todo iba conforme los planes del imperio hasta que apareció Fidel Castro con su revolución y mediante una constituyente todo cambió. Los barbudos viraron la isla, inspirando a sus habitantes, aplicaron la reforma agraria, estatizaron las tierras, alfabetizaron a toda la población y sembraron esperanzas, y no solo en sus coterráneos, sino en toda América Latina. Era necesario derrocar militarmente al gobierno revolucionario de la isla para evitar que su contagio se propagara en el continente. Se intentó en Girón y Bahía de Cochinos, pero se desistió, no porque no se pudiera, tal vez sino por el alto costo que tendría hacerlo. Los cubanos no se rendirían y aunque con muchos problemas y escasez de toda índole, estaban y están cohesionados y dispuestos a dar la pelea sin importar las consecuencias. Se aplica desde entonces un bloqueo que impide que puedan comercializar en un mundo que se dice de libre mercado, pero que por decisión de los Estados Unidos, para los cubanos no es así. La propaganda rumiante de las grandes cadenas, pese a la prolífera y permanente campaña para desacreditar al gobierno de La Habana, no han logrado reducir la voluntad de los cubanos para mantener su derecho inalienable a decidir por sí mismos su propio destino. En estos 60 años han tenido que encarar en distintas oportunidades situaciones graves y enojosas como las de ahora, debido a que al sumarse el bloqueo económico que les impide acceder al crédito y al comercio internacional, con el desastre sanitario y económico que ha causado la pandemia del COVID, se ha generado inflación y escasez como en todos los países del mundo. La necesidad tiene cara de hereje, siempre habrá disgustos e inconformidades, y más en tiempos de necesidad extrema como las que ahora se vive en todo el mundo. Es solo que en Cuba es peor por las condiciones que se les imponen y porque además desde el principal centro de poder se alienta la inconformidad. ¿Qué va a pasar en Cuba? Es una pregunta que ha recorrido el mundo por décadas.
Y la respuesta seguirá siendo la misma: lo que quieran los cubanos que pase. Y siempre que así sea, no habrá ninguna dificultad ni problema, porque ellos tienen sus leyes y sus reglas, y es su derecho soberano, en el que ni amigos ni enemigos tenemos derecho a intervenir. Es lo justo, es lo sano, y ojalá las autoridades norteamericanas y sus coristas lo entiendan. La combinación del bloqueo con el asedio mediático alberga la esperanza de que se generen en Cuba conflictos que detonen en estallidos sociales para debilitar y derrocar la revolución, situación por la que desde los medios al servicio de Washington se exageran las expresiones de descontento y quejas en Cuba, pero al mismo tiempo ocultan o minimizan los de Colombia, Brasil o Chile, recurriendo a difundir medias verdades, lo que equivale a mentiras enteras, siendo esta la razón fundamental por la que desde 1960 venimos escuchando y leyendo en esos medios la fallida afirmación de que la revolución cubana se cae el año que viene. El señor Francisco Luciano, autor de este artículo, es docente universitario y dirigente político perteneciente a un partido en la República Dominicana que se llama La Fuerza del Pueblo. Es un destacado dirigente cooperativista que ha tomado empresas cooperativas totalmente desde el suelo y las ha llevado a ser verdaderas empresas. Bueno, gracias al señor Luciano. Me ha gustado mucho ese artículo porque el título que cita, como bien recuerda, una consigna que repiten los enemigos de Cuba desde hace 60 años. Cuba se cae el año que viene, la revolución cae el año que viene. Me recuerda algo muy personal. No es bueno a veces poner ejemplos personales, pero me tocó el alma y quiero recordar con los pocos o muchos amigos que me escuchan en este pequeño canal un asunto familiar. La madre de mis primeros hijos es a su vez hermana de una ex primera dama de los Estados Unidos. A mí me tocó compartir, accidentalmente o no, en algunas reuniones familiares de ellos, de esa parte de mi ex familia. Y esa ex primera dama de los Estados Unidos, que yo sigo apreciando como si todavía fuésemos cuñados, tenía a su vez algunos amigos que fueron dueños de ingenio en la Cuba revolucionaria. Y cuando ganó la revolución, no aceptaron la estatización ni aceptaron la indemnización que la revolución les ofreció, porque el gobierno revolucionario cubano siempre estuvo dispuesto a pagar lo que valían las empresas que fueron estatizadas. Y esa persona muy ligada a una primera familia mía fueron de esos que se fueron y abandonaron esas propiedades. Y dijeron, no vamos a aceptar estos centavitos. Mejor vámonos para Estados Unidos y en 6 meses o en 1 año volvemos a recuperar nuestras propiedades. Porque la revolución no dura 6 meses o no dura 1 año. Yo viví personalmente con algunas familias, con algunas personas, esa creencia. Digo, los conocí después, pero eran personas que habían dicho eso. Y han pasado más de 60 años y no han podido volver a recuperar nada. Y la revolución sigue ahí con muchísimos problemas, pero son menos
que la gran mayoría de estos países capitalistas, y las cosas buenas se reparten mejor, no como el crecimiento del Producto Interno Bruto de algunos países, que dicen crecer todos los años muchísimo, pero uno no ve entre quienes se reparte esa bonanza. O sí la ve, pero este no es el momento de repetir eso, porque se ve demasiado. Continuaremos en un próximo capítulo con otros dominicanos, porque aquí en Santo Domingo Cuba tiene quien le escriba. Cuba no es como el coronel aquel del Gabo. Gracias, esta es también la opinión de Roberto Payano.